Buenas tardes con todos y todas. Hoy es el webinar de gestión de las tercerizaciones de servicios u obras. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Cadillo, él es socio en Miranda Llamado, y Araceli Morales, asociada de Miranda Llamado. Carlos Cadillo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en mediación, negociación y resolución de conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid y forma parte del registro de árbitros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Su práctica profesional se centra en temas laborales, consultoría, prevención, gestión de conflictos, negociaciones, arbitraje, inspecciones, procedimientos administrativos y procesos judiciales, capacitaciones, entre otros. También contamos con la presencia de Araceli Morales. Ella es asociada en Miranda Llamado, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociada de Miranda Llamado desde el 2011. Su práctica profesional se concentra en la asesoría legal en materia laboral y procesal laboral. Ha sido miembro de la Asociación Civil Luz et Veritas. Carlos, Araceli, los Gracias, Yuri. Ya, Yuri se está despidiendo para dejar paso a que nosotros podamos compartir con ustedes esta hora de webinar. Buenas noches, somos Carlos y Araceli de Miranda Llamado. Yo voy a empezar a compartir una presentación para tratar el tema que hoy día nos parece muy interesante y de coyuntura referido a las tercerizaciones. Por favor, en el momento que gusten, pueden escribir a través del chat o vamos a dejar un espacio para que al final puedan formular sus preguntas, ¿no? Creo que lo importante de estos espacios es conversar sobre temas que son interesantes, darle un foco a los temas un enfoque a los temas que les pueda ser utilitario a ustedes en sus retos profesionales o laborales, vinculados en este caso con tercerizaciones, pero que siempre dejemos ese espacio para que ustedes puedan consultar y conversemos sobre los temas que realmente les interesan. Entonces yo voy a empezar, y la segunda parte va a estar a cargo de Araceli. Primero para enfocarnos en por qué es relevante las tercerizaciones. Primero, en los últimos meses ha habido una intensidad en la discusión tanto legislativa como política de las tercerizaciones. Si bien también cada gobierno el tema entra en agenda, toca actuar de lo más inmediato, y en eso estamos primero en lo que ocurrió a fines de junio, que fue la eliminación de la tercerización y la intermediación de los servicios de limpieza pública que realizan las municipalidades, los gobiernos locales. Entonces ya hubo, ¿no?, una norma, una ley, que lo que dice es eliminar la tercerización y la intermediación. Si bien es en el sector público, lo que ustedes pueden encontrar es que existen posibilidades de que en algún momento los legisladores digan la tercerización se elimina, o por otro lado, lo que va a ocurrir es regular, y esa regulación normalmente va a ir a restringir los alcances o la flexibilidad, entre comillas, que puede tener la tercerización hoy día comparado con lo que sería una legislación que la elimine o la reduzca, ¿no? Entonces vean que es una realidad, solo que es una norma focalizada al sector público, por eso es que no ha sido tan, me parece, tan considerada en las discusiones o en los debates que hay en el sector privado, ¿no? Pero es una ley que prohíbe intermediación o tercerización, es una realidad en el sector público. Después de eso, lo que tenemos es que cuando eligen a la presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, la nueva presidenta, ¿no?, lo que dice es vamos a eliminar no solamente es la tercerización de los servicios de limpieza pública en el sector público, sino también de todas las tercerizaciones, ¿no? Entonces seguimos de lo legislativo, vamos nuevamente a una agenda política que quiere eliminar la tercerización de una manera más amplia. Nuevamente sector público, pero es una amenaza real que pueda eliminarse o restringirse mucho más la tercerización. ¿Por qué existen este tipo de ideas de eliminar, ¿no?, regular? Porque se entiende que los trabajadores del tercero no tienen estabilidad laboral, se dedica a que se afectan los derechos y que no gozan de la protección que podrían tener bajo la empresa principal, con estabilidad, contratación a plazo indefinido y los derechos que tiene un trabajador de la principal. Ese es el principal reclamo, ¿no?
Ahora, no solamente esto ocurre a nivel del Congreso, ¿no? Sino también a nivel del Ejecutivo, ¿no? El punto 7 de la agenda de 19 puntos que presentó el ministro de Trabajo, que ahora está interpelado, ¿no? Indica que se deben prohibir las tercerizaciones. Y aquí no solamente habla del Estado, habla de toda la tercerización en general, sea ámbito privado o público. Después eso se le ha consultado, ¿no? Y es verdad, y tanto así, ¿no? Sí, efectivamente, porque considera que esos 19 puntos recogen los intereses de los trabajadores, de los sindicatos, y es parte de la agenda que tiene la cartera de trabajo. Entonces, nuevamente, sí, esa amenaza de qué pasa con los terceros que puedo tener si me eliminan la norma, ¿no? O si me la restringen. Y por último, este sábado se reunieron en un encuentro con organizaciones sindicales, el ministro de Trabajo, el presidente y también dos congresistas, una que es la que preside la Comisión de Trabajo y otra que también está muy involucrada en los temas laborales, en donde ratificaron que esta agenda es por la cual van a luchar. O sea, no solamente a nivel legislativo, sino también ejecutivo, tienen en agenda, tienen como objetivo en algún momento abordar la tercerización, que puede ser eliminándola o puede ser restringiendo. Y algunos cambios que de todas maneras afectarán al estatus que tenemos al día de hoy en la relación con las contratistas o tercerizadoras. Entonces, ¿es una amenaza que pueda cambiar las reglas de la tercerización? Sí, ¿no? Eventualmente, lo más suave puede ser restringir, modificar algunas de las definiciones, algunas de las reglas. Lo más drástico sería la eliminación, como ha ocurrido. Vamos a ver qué ocurre, pero al menos, si no sigue el mismo ministro de Trabajo, al menos, miren quiénes están en la foto, ¿no? El mismo presidente, congresistas que van a seguir en sus puestos, que van a seguir en la Comisión de Trabajo. Entonces, no quiere decir que el hecho de que se vaya el ministro, esta amenaza desaparezca, ¿no? Porque sí hay una idea política común en donde quieren entrar a regular la tercerización o cambiarlo o prohibirlo. Entonces, es bueno, a partir de esto, revisar los conceptos de tercerización. Primero, ¿qué se puede tercerizar? Si nosotros vamos a lo que permite la ley ahora, tenemos acá un proceso productivo, ¿no? Que es un proceso productivo simple en la imagen, donde tengo materia prima, insumos, luego la traslado para transformarlas en un producto que puede ser un celular, una computadora, un producto, una bebida, un comestible, lo que fuera, ¿no? Lo transformo. Tengo un producto terminado, luego hago control de calidad, retiro lo que no cumple con mis estándares, lo que sí, paso a la fase de empaque, etiquetado, y luego lo pongo en un almacén de producto terminado para que eso se despache y se comercialice. Un proceso productivo, ¿no? Que puede ser muy simple, muy industrial, pero que si vamos a cualquier ejemplo, lo importante aquí es ver que una empresa principal tiene todas estas fases como su proceso productivo, además de las actividades administrativas, de soporte, que también si las separamos vamos a tener un proceso como este, pero hablando de actividades más de soporte. ¿Qué es lo importante aquí? Que cualquiera de esas actividades para la norma, cualquier actividad que forme parte del proceso productivo es tercerizable, ¿no? Y yo he puesto ahí en rojito, como he puesto bueno, en rojito, imaginemos que encargo al tercero la actividad de transformación, una línea de producción. ¿Puedo hacerlo? Para la ley sí, ¿no? En teoría esa actividad es tercerizable. Y ahí puedo tener personal desplazado por el tercero, que es personal de esa empresa tercerizada. Eso se puede, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esta idea de regular, prohibir, restringir la tercerización? Porque las actividades tercerizables, en teoría, potencialmente pueden ser casi todas las que tengo en la empresa, ¿no? Entonces, por eso la idea de restringir es reducir el alcance o prohibir el alcance, porque está la idea que comentamos hace un momento, que estos modelos afectan los derechos de los trabajadores de la contrata, ¿no? Ese es el concepto, esa es la lucha, ese es digamos, el eslogan que maneja para reducir este alcance de las actividades potencialmente tercerizables. Entonces, ¿qué es lo importante aquí tomar en cuenta? Que la ley sí permite tercerizar todo el proceso productivo, ¿no? En parte o en todo, ¿no? Se puede. Sin embargo, ya a partir también de criterios judiciales tenemos algunas sentencias que lo que dicen es que solo se puede tercerizar aquello que no sea lo distintivo, lo que no sea el core business, ¿no? Esa definición no está en la ley. Ustedes busquen la ley de tercerización, no van a encontrar ninguna definición que hable de distintivo, core business. Lo que existe son las actividades principales, entendidas como toda la fase del proceso productivo. Pero, como les digo, ya a partir de la jurisprudencia podemos encontrar que sí se va restringiendo esa definición, ¿no? Pero creo que está la definición, pero que no tiene mucho impacto a nivel judicial,
ni se han resuelto muchos casos en base a ese criterio de forma significativa o mayoritaria. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con con este concepto de tercerización bajo la amenaza del contexto que estamos explicando, ¿no? Uno, evaluar aquellas actividades que se tercerizan, ¿no? Actualmente, porque de esa manera podemos ver si estamos encajando en la ley o, si quiero ser un poco conservador, si encajan dentro del criterio judicial, primero, ¿no? Dos, y ver qué actividades que tengo planeadas tercerizar, las tercerizables, cumplen también con esos criterios, ¿no? Si soy un poquito, digamos, me voy a la ley y quiero arriesgar un poquito más lo que dice el criterio judicial, puedo tercerizar todo. Si quiero ser un poco más conservador, a lo distintivo, ¿no? Ahora, y con la amenaza que existe de algún cambio normativo, lo que tengo que evaluar es, ¿quiero seguir tercerizando o no? Para ello tengo que identificar qué tercerizaciones tienen algún tipo de riesgo desde el punto de vista de la actividad que es tercerizable, ¿no? Más los requisitos y elementos característicos que vamos a ver en un momento, que son otros requisitos que pone la ley. O lo que hago es hacer una transición y ya no tercerizar esas actividades, ¿no? Y si en algún momento veo que esta amenaza es mucho más real, inminente o cambia la norma, voy a tener que modificar mi modelo de negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la figura anterior, de repente, si ya no quiero tercerizar la transformación, lo que voy a hacer es ya no me dedico a hacer de repente bebidas y chocolates, ¿no? Sino lo único que hago es bebidas. Los chocolates, bueno, cambio mi modelo de negocio, restringo y terminaré creando de repente una empresa que se dedica solo a chocolates para no tercerizar, ¿no? Tendré que mirar si mi modelo de negocio funcionará en un contexto donde se restringe la tercerización o no. Solo para tenerlo claro, ¿no? ¿Por qué sí se puede tercerizar todo esto y no hablar de intermediación o de sola provisión de personal? Porque la tercerización es muy diferente a la intermediación. La intermediación, ¿cómo la identificamos? Tres cosas. La empresa con la que contrato tiene una inscripción en el registro de empresas de entidad de intermediación laboral. Entonces, esa empresa es intermediación y tengo que verlo bajo la ley de intermediación. Segundo, esta empresa sí me puede dar solo personal, lo que no ocurre en la tercerización, que yo contrato, encargo un proceso productivo, por eso lo que quiero es una actividad, una obra, ¿no? Aquí en la intermediación es solo la provisión de personal, incluso la principal usuaria puede ejercer facultades de dirección o supervisión. Y tercero, las actividades de intermediación sí están limitadas, ¿no? La tercerización, como hemos dicho, es cualquier fase del proceso productivo, y la intermediación, en cambio, dice expresamente solo lo temporal, o sea, solo algunas actividades, solo algunas necesidades, cuando haya necesidad de suplencia o ocasionalidad, que son muy limitadas en el tiempo, o cuando son actividades complementarias y especializadas. Y ahí la definición legal dice que estas complementarias y especializadas son la de limpieza, mantenimiento, seguridad, reparación y vigilancia, y además indica que otras que no formen parte del proceso productivo, o sea, aquellas que se pueden dejar de hacer y no afectar todo ese ciclo que hemos visto en la figura. Entonces la intermediación es muy limitada, por eso es que ahora ha salido de la agenda, porque no genera mucho impacto en el mercado, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la regulación, ¿no? La ley de tercerización que conocemos, ¿no? Tenemos la actividad, vemos el proceso productivo, puedo tercerizar, y además la ley dice que se va a aplicar las reglas de tercerización, ya hablando más de requisitos, de obligaciones o de sanciones en incumplimiento, cuando haya desplazamiento continuo. ¿Qué es desplazamiento continuo para la norma? Cuando yo tengo todo el desplazamiento por toda la duración del contrato, o si es discontinuo, de la siguiente manera: cuando dura más de un tercio de mi contrato, del plazo del contrato, o cuando en un semestre el desplazamiento implica una cantidad mayor a 420 horas o 52 días de trabajo, ¿sí? Entonces se dan cuenta, si yo digo, tengo miedo de la tercerización, tengo miedo de lo que pueda salir, o tengo miedo de que me fiscalicen porque está toda la presión en la agenda, entonces lo que puedo hacer es cambiar mi modelo de tercerización a uno que sea de desplazamiento no continuo para la ley, que sea muy eventual, que no vayan muchos los trabajadores, porque ahí lo que se le puede decir a la autoridad o a cualquier trabajador que reclame es: no se aplica la ley de tercerización, ¿no? Y este desplazamiento tiene que ser centro de trabajo, centro o de operaciones de la principal, es decir, también cuando la tercerización sea externa, cuando sea en el local de la propia empresa contratista o tercerizadora, tampoco se aplicarán las reglas de la tercerización, que establecen requisitos, elementos característicos y sanciones específicas, ¿no? Entonces, por eso también conviene ir evaluando, si es que no quiero correr riesgos, también este modelo de tercerización. Ya no solo el de negocio, sino el de tercerización, para que no se me aplique específicamente la ley de tercerización.
Habrán otro tipo de tratamientos, otro tipo de cuidados en lo laboral, pero no específicamente la ley de tercerización. Y ahí comentamos también dos cosas más, ¿no? Que la experiencia del trabajo remoto puede hacer más viable que se externalice la tercerización, porque muchas empresas han finalmente mantenido la tercerización activa durante todo este periodo que estuvimos en casa, en cuarentena, y lo han hecho a través de trabajo remoto. Entonces es una buena experiencia para ver la viabilidad de que un proceso de tercerización continúe de esa manera. Habrá casos que no, que tienen que ser presencial, pero evaluar en aquellos casos que sea posible. Y otra ventaja de la externalización es que reduce los costos de producción, ¿no? Porque el cumplir con determinados requisitos teniendo la tercerización in-house, lo que hace es el cumplimiento de determinadas obligaciones legales implica que suban los costos de producción. Entonces también es otra ventaja externalizar, que lo haga el tercero, el contratista de su propio local o el que tenga o el que pueda alquilar o tener. Un tema más de la desnaturalización, ¿no? Así como se puede tercerizar actividades, también la ley nos va a decir, sí, puedes tercerizar todo, pero ten en cuenta que no se puede solo la provisión de personal, como ya dijimos, no es intermediación, que sí se puede solo la provisión de personal, aquí no se puede para nada, no tienes que incumplir ninguno de los requisitos de la tercerización, que son 4. Araceli va a profundizar en esto, pero simplemente, seguro ya varios saben, ¿no? Tener personal en planilla, que el tercero tenga todos los recursos, que el tercero asuma los riesgos y costos del servicio, y que el tercero asuma los resultados de la actividad, ¿no? Entonces, no se debe incumplir uno solo. Si incumplo solo uno de esos 4, desnaturalizado. Y tercero, evaluar estos requisitos más elementos característicos en conjunto para evaluar si la empresa tiene autonomía o no. Si un análisis conjunto permite concluir para una autoridad que no hay autonomía empresarial por parte de la empresa tercerizadora, se desnaturalizará. ¿Y eso qué implica? El riesgo de que esos trabajadores que han sido desplazados se ingresen a la planilla de la principal con reconocimiento del tiempo de servicios, con estabilidad y además con reintegro de beneficios que finalmente determinó una autoridad, ¿no? Algunos aspectos adicionales, para terminar mi parte, ¿no? Que hay que considerar. Uno, que también la tercerización, por más que la hagamos bien, tenemos que verificar que el tercero cumpla con sus obligaciones, ¿no? De tipo legal. Porque si no las cumple, la principal asume responsabilidad solidaria. Es decir, el desplazado reclama a su empleador, págamela gratis. No, no quiero, no puedo, más tarde. Entonces le dice a la principal, págame tú, por responsabilidad solidaria. Es una responsabilidad en realidad subsidiaria. Pero por más bien que esté, igual como principal puede asumir una responsabilidad económica. Y ahí es vigilar el cumplimiento oportuno y completo, y además establecer algún tipo de garantías que siempre convenga. 2, que la tercerización también implica que la principal tenga que ser responsable por la seguridad de todos aquellos trabajadores que son desplazados, ¿no? Porque así lo dicen las normas de seguridad en el trabajo. Entonces, es una obligación que escapa que lo que busca es la prevención total de aquel que es responsable o titular de las instalaciones. Si fuera una tercerización externa, esas obligaciones ya no serían una carga para el principal. Otra vez un tema a favor de evaluar la externalización. 3, como el tema está en agenda, está movido a nivel legislativo, político, también en cuenta que van a seguir existiendo conflictos, ¿no? Reclamos de trabajadores de las tercerizadoras ahorita es, si están diciendo que se ha eliminado, entonces algo malo está en mi tercerización, algo malo está en mi desplazamiento, entonces reclamo a mi empleador, o reclamo a la principal, o demando judicialmente, o demando a través de inspecciones. Y tengo un sindicato, también el sindicato, incluso hay varios casos de sindicatos de principal que cuestionan los modelos de tercerización para que se desnaturalice, que se reconoce relación laboral directa y con el objetivo de aumentar afiliaciones, ¿no? O hay también ejemplos de algunos sectores donde las propias, los trabajadores de empresas contratistas forman sindicatos y quieren negociar con la principal, ¿no? Así que el tema va a estar movido y genera un impacto en los frentes legales que puede tener una empresa principal, ¿no? Y por último, los reputacionales, ¿no? Claro, si un trabajador empieza también a poner en redes, ¿no? A cuestionar la tercerización o el desplazamiento o a la empresa principal, siempre hay un impacto reputacional que hay que ir midiendo. Y claro, esto obviamente vamos a detectar qué tanto riesgo puede haber en estos aspectos adicionales dependiendo de qué también tengo mi tercerización, ¿no? Entonces es bueno realizar una revisión, una auditoría de mis empresas tercerizadas, de cómo están de desplazamiento para ver si estoy tercerizando bien, si el modelo de tercerización funciona y si no tengo ningún riesgo de tercerización.
Eso por mi parte. Si tienen una pregunta voy viendo el chat y lo respondemos al final. Lo dejo con Araceli. Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación. Ahora nos vamos a enfocar en los criterios judiciales que existen, por medio de los cuales se han analizado las relaciones de tercerización entre diversas empresas y algunos trabajadores. Por lo general, el elemento común en todos estos procesos judiciales es que los trabajadores piden que la empresa principal sea considerada su empleadora, ¿no? Ese es el elemento común. Lo que alegan es, estos contratos de tercerización de servicios son contratos que en realidad son fraudulentos, porque en realidad, en los hechos, mi empleador ha sido la empresa principal y no la empresa contratista, ¿ya? Ese es el elemento común. Y por lo tanto, lo que piden es que se reconozca su vínculo laboral con la empresa principal y que, por ejemplo, se ordene su reposición en algunos casos, o que además de la reposición se le paguen las utilidades de la empresa principal, ¿no? Que no, para las que no han sido considerados porque únicamente se les ha pagado las utilidades de la contratista, o los beneficios laborales específicos que daba la empresa principal. ¿Ya? Entonces, ese es el elemento común de todos estos tipos de reclamos. Entonces, vamos a analizar algunos de ellos en función a cuáles son los requisitos de la tercerización, cuáles son los elementos característicos, y en base a ello, por qué es que los juzgados, bueno, en estricto, la Corte Suprema, que es quien resuelve en última instancia, dice que estos contratos se han desnaturalizado o no se han desnaturalizado. Entonces, empezamos con la primera casación. En este caso específico, lo que se analiza es que en estricto, quien ha sido empleador ha sido la empresa principal. ¿Por qué? Porque los trabajadores se encontraban subordinados a la empresa principal y no a la empresa contratista. ¿Ya? Ese es el elemento común. Recuerden que un requisito para que la tercerización sea válida es que los trabajadores se encuentren subordinados a la empresa contratista. Es decir, que únicamente sea la empresa contratista quien ejerce poder de dirección sobre los trabajadores y no la empresa principal. Entonces, en estos pronunciamientos que vamos a ver ahora, como en esta primera parte, lo que vamos a ver es que para la Corte Suprema, quien ejerció poder de dirección sobre estas personas que eran, en teoría, trabajadores de la empresa contratista, fue la empresa principal. Y por lo tanto, no se ha cumplido con uno de los requisitos de para que una tercerización sea válida, y en esa línea se considera que esos trabajadores no han sido trabajadores de la empresa contratista, sino que en los hechos han sido trabajadores de la empresa principal. En el primer caso, que es un caso que viene del Santa, ya específicamente es una empresa, bueno, ahí es el nombre, Hidrandina, que es quien interpone este recurso de casación para que la Corte Suprema hable, mejor dicho, analice cuál es la realidad respecto de su vinculación con el supuesto empleador, ¿no? Y lo que pedía básicamente Hidrandina es que se considere que ella no ha sido la empleadora, sino que el empleador verdadero ha sido esta empresa a quien había contratado, que además era una empresa que se dedicaba específicamente a tercerizaciones, ¿ya? Incluso en el nombre, esta empresa tenía el nombre de outsourcing, ¿no? El nombre y el nombre de outsourcing, y esto nos hace ver que pueden haber empresas que se dedican a prestar servicios, que son empresas cuya actividad principal sea hacer contratas, es decir, brindar servicios a empresas principales, y aún así el órgano jurisdiccional decida o termine concluyendo que igualmente el contrato está desnaturalizado, ¿ya? Entonces, esta casación se emite en noviembre del 2019, es decir, es relativamente reciente.
¿Y qué es lo que analiza? Correos electrónicos básicamente. Y en base a correos electrónicos determina que quien ha dado órdenes al personal de la empresa, a los trabajadores demandantes, ha sido la empresa principal, ¿no? Dice, quien ha ordenado, quien ha mandado, guiado la prestación del servicio, quien ha dirigido la prestación del servicio, según los correos electrónicos que me han presentado el proceso, ha sido la empresa principal, ¿ya? Y por lo tanto concluye que estos trabajadores son trabajadores de la empresa principal y no de la empresa contratista. Y aquí precisamente estamos detallando el fundamento específico, ¿no? Y dice, cabe precisar que las actoras, porque eran 2 trabajadores las que demandaban en ese proceso, se encontraban en una relación de trabajo directa con la empresa principal, manteniendo y garantiendo el poder de dirección que ha quedado demostrado con los diversos correos electrónicos que corren en autos. Luego vamos a analizar este pronunciamiento también desde el lado de otro requisito, que es el requisito de el otorgamiento de equipos, ¿no? ¿Quién en realidad asumía el riesgo de la actividad? Y esto con el ánimo de decirles que hay varios factores o varios elementos que se analizan para determinar si un contrato de tercerización se ha desnaturalizado o no. Pero uno fundamental es el relativo a quién digamos, a qué entidad están subordinados los trabajadores. Si es que, o los demandantes. Si es que están subordinados a la empresa contratista, perfecto, se ha cumplido con uno de los requisitos y por lo tanto la tercerización de cara a solo ese elemento sería válida. Pero si es que no, como en este caso, la conclusión va a ser que se ha desnaturalizado la contratación y por lo tanto estos trabajadores son en realidad trabajadores de la empresa principal. Pasemos a la segunda casación, que está en la misma diapositiva, o sea, está en la anterior diapositiva. Esta segunda casación habla de los correos electrónicos asignando horarios de trabajo, ¿ya? En este caso en particular, este caso es interesante porque no es que se tramita en la vía del proceso ordinario laboral, es decir, ante los juzgados laborales, sino que se tramita como si fuera un amparo, ¿ya? Es decir, un proceso constitucional, que es una vía distinta, no es recurrente, porque existe ya una vía que sirve para analizar los procesos judiciales o las tercerizaciones, que es la vía laboral. Pero bueno, en este caso en particular, se analiza este proceso a través de la vía constitucional. Es una empresa que es Electronorte, ahí podemos ver el nombre, que ha tenido contratos con diversas contratas o con diversas empresas contratistas, ¿ya? Son por lo menos 4 empresas contratistas con las que esta empresa ha tenido contratos de tercerización. Y se analiza toda esa vinculación de esta empresa con todas esas empresas contratistas. El puesto de la persona que demanda era el de asistente de seguridad patrimonial. Ese era el puesto de la persona que demanda, ¿ya? Y lo que dice él es, a mí me impartían órdenes de trabajo y me fiscalizaban la empresa principal, ¿ya? Ella era la que a mí me fiscalizaba. Es decir, dice, a mí me fiscalizaba la empresa principal como si fuese mi empleadora, ¿ya? Bueno, ¿por qué es importante este pronunciamiento? Porque cuando la Corte Suprema nuevamente analiza si este contrato de tercerización o estos contratos de tercerización con todas las empresas contratistas son contratos válidos, nuevamente revisa correos electrónicos. Entonces, ahí para ponerle atención a los correos electrónicos que en el día a día ustedes pueden enviar de cara a una coordinación con las empresas terceras, porque finalmente esos elementos son elementos que van a constituir en elementos de prueba en un proceso judicial. Entonces, eso por un lado, mira, vamos viendo 2 pronunciamientos donde el medio probatorio estrella son los correos electrónicos. Pero además aquí, ¿qué muestran los correos electrónicos? Muestran que quien determinaba
los horarios y turnos de trabajo eran la empresa principal. Y no solo eso, sino también determinaba, por ejemplo, el lugar donde se tenía que desempeñar la labor y también las labores específicas que debía desarrollar este trabajador, ¿ya? Entonces, lo que concluye la Corte Suprema en este caso es que el contrato se ha desnaturalizado porque en estricto el que la empresa principal haya determinado no solamente el horario de trabajo, sino también el lugar de la prestación y además las labores que debía desarrollar esta persona, eso significa que en realidad ese trabajador estaba subordinado no a la empresa contratista, sino a la empresa principal. Es más, hay un correo electrónico que analiza la Corte Suprema donde se puede ver que hay un asistente legal de la empresa principal, un asistente legal le pide al colaborador o al trabajador de la contrata que le informe sobre un tema específico. En este caso fue sobre el valor y la preexistencia de un cable sustraído, ¿ya? Entonces, también eso nos sirve de alerta. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado con las comunicaciones que se envían, porque puede ser que estemos cuidando la tercerización en el contrato, estemos cuidando la tercerización de cara a cómo nos comunicamos, digamos, el jefe, el supervisor o el coordinador, ¿no? Pero de pronto un asistente dentro de nuestra área tiene necesidad de cierta información y lo que hace es contactar directamente al personal de la empresa contratista a través de una comunicación donde le pide información. Entonces, hay que cuidar los canales. ¿Quién se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Qué cosa pide? Y ser cuidadoso en eso, porque aquí, por ejemplo, se analizó el correo electrónico de este asistente donde él pedía información y lo que dijo a la sala fue, miren, lo que está haciendo en realidad, lo que demuestra este correo es que en realidad esta persona estaba tan subordinada a la empresa principal que hasta el asistente legal de la empresa principal era quien le pedía información, le pedía un reporte de sus labores. Es decir, quien ejercía poder de dirección sobre esta. Y otra cosa, y otro dato interesante de este caso, que también es para que ustedes lo tengan en cuenta. Hubo una manifestación ante Fiscalía, ya que se presenta el proceso, y en la manifestación ante Fiscalía se consigna a esta persona, a este trabajador, como asistente de, y se coloca el nombre de la empresa principal. Entonces, al momento de ustedes, por ejemplo, si va a haber una constatación del ministerio, entonces tienen que cuidar la información que consignan en estos documentos, porque si ustedes dicen trabajador de la principal, entonces es un elemento que también la autoridad jurisdiccional puede tomar en cuenta para decir, miren, el propio documento tal, ante el Ministerio de Trabajo se señaló que asistente de el nombre de la empresa principal, no se señaló asistente de la empresa contratista. Entonces también aquí no hubo cuidado en esa manifestación ante Fiscalía, porque se consignó a esta persona como si fuera trabajador de la principal, ¿ya? Entonces, ese es otro dato importante tener en cuenta. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, donde vamos a analizar otro pronunciamiento en la misma línea, ¿no? En la misma línea. Los trabajadores no se encuentran subordinados a la contratista, sino se encuentran subordinados a la empresa principal. Este pronunciamiento es de enero del 2019. También es un pronunciamiento reciente, relativamente reciente, ¿ya? Y aquí la empresa principal había suscrito un contrato con una empresa que le hacía el mantenimiento en las instalaciones de sus equipos para que puedan brindar el servicio que prestaba, ¿no?, a los clientes. En este caso se pueden ver que hay varios elementos. Primero, por ejemplo, en este caso hay un acta de infracción, ¿ya? O sea, ya la Autoridad Administrativa de Trabajo había analizado el vínculo entre el empleador, supuesto empleador, ¿no?, la contrata, y la empresa principal, y había concluido que esa relación estaba desnaturalizada, ¿no? Pero además, ¿qué otra cosa hay? ¿Ya?
se analiza, por ejemplo, en este caso, que habían formatos de inspección. Por ejemplo, esas personas brindaban, esta empresa le brindaba el servicio de instalación, ¿no? Entonces, cuando iban a realizar el servicio, ellos tenían que llenar un formato de que, digamos, le estaban inspeccionando la labor por sus superiores. Este formato tenía el logo de la empresa principal, ¿ya? Para la sala, esto es suficiente para determinar que ese contrato sea desnaturalizado. ¿Por qué? Porque dicen que estos documentos, estos formatos, tienen el logo de la empresa principal y no de la empresa contratista. Y que ya eso es un indicador de que en estricto quienes estaban, mejor dicho, que esos trabajadores estaban subordinados a la empresa principal y no a la empresa contratista, ¿no? Y aquí vamos a poder leer en estricto qué es lo que señala, ¿no? Dice, las constancias de inspección de los recursos del técnico, instalador, reparador, en las que puede advertirse que tienen el logo de la empresa, evidenciándose que los formatos eran llenados con la finalidad de acreditar el servicio prestado ante la empresa usuaria. En consecuencia, se acredita la relación de subordinación respecto de las labores ejecutadas por los demandantes, era ejercitada por la empresa principal, básicamente, ¿no? Eso es lo que señala solamente por los logos en estos formatos de inspección. Ahora, podemos estar o no de acuerdo con que este sea un elemento determinante para concluir que el contrato de tercerización se ha desnaturalizado. Pero al ser un detalle y estando en la capacidad de poder controlar incluso detalles como este, es importante tener en cuenta que pueden existir criterios de este tipo y que lo mejor es que en un contrato de tercerización cuidemos hasta estos mínimos detalles, porque puede el órgano jurisdiccional considerar que por el solo logo en un documento de este tipo se concluye que el trabajador en estricto es trabajador de la principal y no de la contrata. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva seguimos en la misma línea, ¿no? Que estas personas están subordinadas no a la contratista, sino a la empresa principal. Y aquí, y ustedes probablemente van a sentirse identificados con este ejemplo, ¿no? Porque aquí se trata de una casación que ha sido emitida en abril del 2018, ¿ya? Ha sido emitida en abril del 2018 y en estricto lo que se ha analizado es un contrato de mantenimiento y reparación donde la empresa principal contrata la prestación de ese servicio a otra empresa, ¿ya? Un detalle de este caso es que uno de los argumentos que señala la sala, la Corte Suprema en la casación es que no es posible, esto es 2018, que no es posible que una empresa tercerice una actividad que es del core business, ¿ya? Ese es uno de los argumentos interesantes, porque eso en línea con lo que señalaba Carlos. Si ustedes van a optar por una posición más liberal, es decir, se puede tercerizar todo, ¿no? Tienen que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, hay un argumento, ojo, del 2018, donde la sala indica que solo se puede tercerizar lo que no es parte del core, ¿ya? Y aquí sí se había tercerizado, según la sala, el core. ¿Por qué? Porque esta persona era soldador y el contrato era de mantenimiento y reparación, y para la sala, el ser soldador en una empresa minera, esto es parte del core, necesariamente, ¿no? Entonces, al haber, o en otros términos, ¿no? Esta persona ha desarrollado labores que están relacionadas con las actividades principales, ¿no? Pero el punto de por qué lo hemos traído para ustedes, para que ustedes puedan entender qué pasó en este caso, es que aquí era la empresa principal quien sometía exámenes médicos a los trabajadores destacados, le entregaba photochecks, recomendaciones médicas,
notas de evacuación y exámenes clínicos y auxiliares. Entonces, toda esa actividad que hacía la empresa principal es considerado por la Sala o la Corte Suprema como rasgos que definitivamente le permiten concluir que estos trabajadores eran trabajadores de la empresa principal y no de la empresa contratista, ¿no? Específicamente lo que dice el fallo es lo siguiente: se advierte con los photochecks del demandante expedidos por la empresa principal, en donde se lee worker's name, es decir, nombre del trabajador. Asimismo, corren en autos los documentos denominados recomendación médica, nota de evacuación, examen clínico y auxiliar, entre otros documentos, en donde se aprecia el logo de la codemandada compañía minera Antamina, con lo que se puede concluir que el demandante se encontraba bajo subordinación de la citada empresa codemandada, al haberse sometido a exámenes médicos ocupacionales requeridos por dicha emplazada únicamente desde el 20 de septiembre del 2007 en adelante. Entonces, creo que la lección de este procedimiento es: uno, otra vez cuidado con el logo en los documentos, eso por un lado, y por otro lado, el tener en cuenta que primero, el que un logo aparezca en un documento no necesariamente supone que quien haya tenido la responsabilidad de hacer el examen haya sido la empresa principal, ¿no? Pero, y además, quien tiene que asumir toda la carga de exámenes, de entrega de photochecks, etcétera, debería ser la empresa contratista, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se analizan todos estos elementos y se dice, no, en estricto, como todo esto lo hacía la principal, o yo considero que a partir del logo todo esto lo hacía la principal, entonces se considera que no se ha cumplido con uno de los requisitos y por lo tanto el contrato de tercerización se ha desnaturalizado. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Ya, este es otro pronunciamiento donde... que es reciente también porque es de marzo del 2019, ¿ya? Y aquí lo que se analiza es un contrato de distribución y tercerización y comisión mercantil entre una empresa principal y una empresa contratista. Aquí hay varios elementos que a todas luces evidencian la desnaturalización de un contrato de tercerización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la autorización de las vacaciones. La autorización de las vacaciones las hacía la empresa principal. Era el gerente de distribución el que determinaba el cronograma de las vacaciones. El gerente de distribución de la empresa principal era el que determinaba el cronograma de vacaciones de la empresa contratista, ¿ya? Y además, hay otros elementos, por ejemplo, préstamos de carácter humanitario que otorgaba la empresa principal a la empresa contratista, a los trabajadores, perdón, de la empresa contratista. Otras cosas era la empresa contratista, perdón, la empresa principal, quien le pedía a los trabajadores de la empresa contratista informes, por ejemplo, sobre los gastos de los vehículos, ¿ya? Y en este caso se presenta el proceso dos cosas relevantes. Otra vez correos electrónicos, otra vez cuidado con los correos electrónicos, con la forma como ustedes se comunican a través de los correos electrónicos, pero además declaraciones testimoniales, ¿no? Durante el proceso. Y a través de estos dos medios de prueba se concluye que los trabajadores demandantes estaban subordinados en realidad a la empresa principal por las autorizaciones de las vacaciones, por las autorizaciones de préstamos humanitarios y también había fijación de gastos de capacitación. Entonces, esos tres elementos, dice la Corte Suprema, son elementos suficientes para considerar que este contrato de tercerización se ha desnaturalizado, ¿no? Ese es un dato importante a tener en cuenta, ¿ya? Y ojo, aquí han habido declaraciones testimoniales y en la propia casación, donde se resuelve el caso de manera definitiva, se cita esas declaraciones testimoniales y qué cosa respondió el gerente de la empresa principal y cómo es que está clarísimo que eran ellos quienes autorizaban todos estos hechos, ¿no? Vacaciones, préstamos humanitarios y gastos de capacitación.
Ya, perfecto. Continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí los vamos a hacer un poco más rápido. Aquí el requisito, lo que vamos a analizar ya es otro criterio. Si la contrata cuenta o no con recursos propios. ¿No? Ese es el criterio que vamos a analizar. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque uno de los requisitos para que un contrato de tercerización sea válido, ¿ya?, es que la contratista debe contar con sus propios recursos, ¿ya? Si es que la empresa contratista no cuenta con sus propios recursos, no se ha cumplido con un requisito de tercerización, ¿ya? Y por lo tanto, la tercerización se ha desnaturalizado. Entonces, en línea con esto, aquí hay cuatro pronunciamientos que vamos a pasar rápidamente porque algunos ya los hemos mencionado, solo que analizan otro elemento en los que se concluye que la empresa contratista no ha sido la verdadera empleadora porque quien ha otorgado estos recursos o quien tenía estos recursos era la empresa principal y no la empresa contratista. Por ejemplo, en el primer caso, quien entregaba los escritorios, los equipos de cómputo y los útiles de oficina era la empresa principal, no era la empresa contratista. En el segundo caso, la compra de artículos para la prestación de servicios se hacía con facturas a nombre de la empresa principal. O sea, la principal compraba estos artículos, ¿ya? Y por lo tanto se consideraba que la empresa contratista no contaba con estos recursos. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a analizar la utilización de la infraestructura, equipos mobiliarios y servicios de propiedad de la principal. En este caso en particular también ocurre lo mismo, ¿ya? La infraestructura que se utilizaba para la prestación del servicio, los equipos, etcétera, todo era de propiedad de la empresa principal. Entonces, la sala concluye, entonces eso quiere decir que la contratista no cuenta con recursos propios porque todo es de propiedad de la empresa principal. Y finalmente, la cuarta casación con relación a este requisito, por favor pasemos a la siguiente diapositiva, es que lo que se analiza acá es que el contrato, este cuarto pronunciamiento es importante. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, hasta este momento hemos visto todas las casaciones que dicen, por estos motivos, el contrato de tercerización se ha desnaturalizado. Ya. Este es un caso atípico. ¿Por qué? Porque aquí lo que se dice es el que la empresa principal haya proporcionado algunos recursos a la empresa contratista, no desnaturaliza el contrato de tercerización. ¿Y por qué se valida esto? Porque estos recursos, ¿ya?, era necesario que los provea la empresa principal por la particularidad de sus especificaciones técnicas, ¿ya? Entonces sí puede haber alguna justificación para que sea la principal la que provea recursos, y cuando hay esta justificación, que es a veces especificaciones técnicas, se va a validar la tercerización, o mejor dicho, no se va a considerar que por ese elemento se ha desnaturalizado la tercerización, ¿no? Y aquí lo que se señala es lo siguiente. Si bien la empresa principal proporcionó algunos materiales a la empresa tercerizadora y le concedió el uso de algunos programas, también es cierto que el contrato suscrito entre las codemandadas permitió que la empresa principal proporcione a la empresa tercerizadora esos materiales, que por su particularidad solo los puede ostentar la empresa principal. Entonces, si no hay manera de que sea la empresa contratista la que provee esos materiales y por sus especificaciones técnicas o cualquier otro motivo razonable, justificado, sea la principal quien tiene que proveerlo, esto no va a invalidar la tercerización, no se va a entender que no se ha cumplido con el requisito de no contar con recursos propios. Entonces, ahora pasemos a la siguiente diapositiva, donde se analiza otro de los requisitos. Y el que se analiza aquí es que la contratista no presta los servicios bajo su cuenta y riesgo, ¿ya? Y aquí tenemos dos pronunciamientos. ¿Por qué dice
la Corte Suprema porque concluye que no se ha cumplido con este requisito, que también es uno de los requisitos para que se valide una tercerización, que es que la empresa contratista no presta los servicios bajo su cuenta de riesgo. ¿Por qué? Porque quien se hace cargo de la capacitación de los trabajadores es la empresa principal y no la empresa contratista. ¿Ya? Ese es uno de los elementos. Quien se hace cargo no es la empresa contratista, y al ser sus trabajadores se debería hacer cargo la empresa contratista. Entonces, al no hacerse cargo, lo que concluye la Corte Suprema es, entonces no está prestando los servicios bajo su cuenta de riesgo. ¿Por qué? Porque esa obligación se le está trasladando a la empresa principal y no la está asumiendo como verdadera empleadora. ¿Ya? Y la siguiente casación, que por favor pasemos a la siguiente diapositiva, lo que se analiza es que la contratista no cuenta con dirección propia, autonomía técnica y tampoco asume los riesgos, ¿ya? Entonces concluye básicamente que no se han aportado medios técnicos y materiales, ni tampoco se aprecia una dirección propia, autonomía técnica y asunción de riesgos. O sea, en otras palabras, lo que dice la Corte Suprema es solamente se ha observado que en esta relación contractual ha habido una provisión de personal, ¿no? Y la provisión de personal única y exclusivamente no constituye una tercerización, sino otro tipo de modalidad, y por lo tanto se ha desnaturalizado este contrato de tercerización. Y finalmente, para terminar con estos pronunciamientos, es importante mencionar que en prácticamente todos los casos se analiza el principio de primacía de la realidad, ¿ya? Los jueces, al resolver estos casos, lo que mencionan es qué ha pasado en los hechos, más allá de lo que ha dicho el contrato o de lo que dice la ley. Quiero ver qué cosa se prueban qué cosas se ha probado en el proceso. Ya, eso por un lado. Por lo tanto, es súper importante no solamente tener cuidado en cómo ocurre la dinámica de la vinculación entre las empresas para la prestación de un servicio, sino que en el proceso se presente toda la información relevante para justificar que se ha cumplido con todos los requisitos de la tercerización. Es más, se pueden, por ejemplo, han habido casos de los que les he mencionado esta tarde, noche, en los que hemos podido verificar que, por ejemplo, se han presentado contratos para acreditar que había una vinculación válida de dos empresas que se han prestado servicios en un contexto de tercerización, pero, por ejemplo, el periodo demandado era 2015 a 2020, y únicamente los contratos respaldaban la prestación de servicios del 2018 al 2020. Entonces, estos primeros años, del 2015 al 2017, no estaban justificados a través de un contrato. Y esto también lo ha tomado en cuenta la sala. Entonces, ¿eso qué mensaje nos da? Que al momento de defendernos en un proceso judicial, deberíamos tener cuidado también de toda la información que proporcionamos al proceso, porque probablemente esos contratos existen, pero como no los hemos presentado, el juez no tiene cómo valorarlos, y por ese tipo de cosas puede concluir de manera perjudicial a los intereses de la empresa demandada, ¿ya? Bueno, en este caso en particular, lo que se señala es que el servicio de limpieza pública que brindan las municipalidades a través de concesionarios constituye una prestación permanente. Lo que dicen básicamente es los contratos, mejor dicho, el tipo de funciones son permanentes, son necesarias para el complemento de los servicios básicos, están relacionados con la actividad principal y por lo tanto estas personas son trabajadores de la empresa principal y no de la empresa contratista, ¿ya? Y esa es la conclusión de ese pronunciamiento, que es una casación del 2017. Bueno, finalmente, las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es importante? Primero, hacer auditorías en las que mapeemos 3 cosas relevantes. ¿Qué cosa dicen los contratos? Porque es importante ver cuál es el marco que se ha establecido de vinculación para ver si es que hay alguna contingencia respecto a lo que se dice formalmente, o si es que los contratos están bien hechos y están de acuerdo a la normativa, ¿ya? Eso primero, o sea, ver qué cosa dicen los contratos.
Lo segundo es ver cómo estos contratos están alineados o no a la normativa, a la regulación legal, ¿ya? Y lo tercero, para que la auditoría esté completa, es que se vea si es que en los hechos la relación contractual entre las empresas se está dando en el marco del contrato de la ley, ¿no? Entonces, es importante auditar. Es importante auditar con estos tres focos: contrato, ley y hechos, porque el juez, al momento de analizar esta controversia, va a mirar contrato, ley y los hechos por primacía de la realidad. Y los hechos son las pruebas, ¿no?, que se presentan en el proceso. Entonces, eso como primer punto. Segundo punto, si ustedes luego de la auditoría identifican que hay contratos que pueden haberse desnaturalizado, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, ¿qué hacemos con esas relaciones comerciales? ¿No? Porque no podemos desaparecer contingencias, pero sí podemos detener, y de ahí para adelante, una vez que tenemos identificadas cuáles son las contingencias. Entonces, ahí es identificarlas, primero con la auditoría, y segundo, hacer la transición de qué hacemos ahora a partir de que hemos identificado que aquí hay algunos riesgos legales, ¿ya? Lo tercero es, para evitar esto de se comunicó con el trabajador de la empresa contratista, un asistente de la compañía, o correos que en realidad no apoyan a considerar que el vínculo se ha prestado de manera autónoma, independiente, que ha habido en realidad la prestación de un servicio y no solo provisión de personal. Entonces es importante la capacitación. La capacitación a los trabajadores que van a hacer el nexo con la contrata, ¿no? Que pueden ser los gestores o los coordinadores, o el nombre o la persona que ustedes hayan designado para que sea el nexo de las contratas. Entonces es importante capacitar para que estas personas no cometan errores que luego acaben perjudicando a la compañía, ¿no?, o a las compañías. Y finalmente, cuando ustedes identifiquen que tienen procesos judiciales o inspecciones, entonces reforzarlas, atendiendo a estos consejos que les hemos dado, como por ejemplo, presentar documentación por todo el periodo demandado, presentar comunicaciones, correos electrónicos que pueden ayudar a la posición de la compañía, declaraciones testimoniales que pueden ayudar a la posición de la compañía, etc. Entonces, reforzar las inspecciones y reforzar los procesos judiciales, porque de lo contrario, si es que la información no está en el proceso, el juez no tiene elementos para resolver a favor de una empresa, ¿no? Por otro lado, se puede evaluar también la continuidad y cambios del modelo de negocios, atendiendo a lo que Carlos les ha comentado inicialmente, evaluar la externalización de las contratas si es que es posible, si es que el modelo de negocio lo permite. Y eso es un dato súper importante, ¿no? Determinar el perfil de la contrata. Es importante tener vínculos comerciales con empresas serias, ¿no? Entonces, ¿qué se valora ahí? El cumplimiento de esta contrata respecto de la ley y buenas prácticas. Y actualizar los procesos de contratación, ¿no? También es relevante para poder evitar contingencias que luego acaben perjudicando la posición de la compañía. Bueno, ahora, habiendo terminado con la exposición, quedamos a su disposición para las preguntas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias a todos. Estamos, Yuri, sobre la hora. No sé si nos da tiempo para comentar las preguntas. Sí, de repente la primera pregunta y Sí, luego vemos la forma de que podamos responderlos. A mí, si me permites, Yuri, como igual para hacerlo de repente un poco más rápido y cumplir, no alejarnos mucho del tiempo, yo he agrupado algunas de las preguntas, las que se han dado hasta ahora, he anotado todas, no veo que aparezca alguna más. Yo las he estructurado de esta manera, mira, hay 3 preguntas, son las de Karen, Sergio y Javier, que nos preguntan sobre este reto de cumplir con las normas de seguridad y salud del trabajo, con que la principal haga prevención y al mismo tiempo que eso converse con las normas de tercerización, en el sentido de que no ponga ningún riesgo a la principal, ¿no? Esas 3 van en ese camino, ¿no? Entonces, ahí tomar en cuenta lo siguiente, ¿no?
cada norma tiene su propia lógica y hay que entenderlas de manera coherente, ¿no? Hay que integrarlas, ¿no? Entonces, como también han dicho Karen, Sergio y Javier, es verdad que la tercerizadora debe establecer algunas obligaciones, entre ellas que se dirijan directamente a los trabajadores terceros, pero en ninguna parte de la norma dice que la empresa tenga que asumir los costos del tercero. Entonces, las obligaciones de seguridad que tiene la principal deben conversar con, por ejemplo, este requisito esencial que mencionaba Araceli, de que la propia empresa tercerizadora asuma sus costos, ¿no? Eso por regla, ¿no? ¿Puede haber alguna excepción? Puede haber, sí, puede haber, la ley de tercerización también permite excepción, pero como han visto en los casos que ha comentado Araceli, son casos muy recientes, muy interesantes, con tantos requisitos que hay que cumplir en la tercerización, que por eso yo le decía al comienzo, ¿no? Ya restringir más de lo que ahora puede estar para buscar esa autonomía empresarial es difícil. Entonces, la autoridad va a mirar esos requisitos uno a uno y para decir la empresa cumple, va a ser bien exigente, ¿no? Y a veces hay una sensación de que la autoridad encuentra el error, ¿no? Si se dan cuenta de lo que cita Araceli, es la autoridad no busca entender muy bien cuál es el modelo de negocio, si está justificado o no, sobre todo dice, ¿cubre ese requisito o no? Entonces, de esa manera tienen que conversar ambas normas. Entonces, el propio tercero tiene que cumplir con sus gastos, con sus recursos en materia de seguridad en el trabajo. Ese es el concepto general. Ahora, hay uno que es muy interesante que mencionaba Javier, que es el de, y las capacitaciones, que nos puede poner un poco en duda, ¿no? Tiene que seguir esa lógica. Y la única excepción tendría que estar justificada y realizada en caso a caso. Pero la regla es, la principal asume la prevención, pero el empleador de los terceros, que es la tercerizadora, tiene que asumir todos los recursos, todos los costos, todos los riesgos. Ese es el concepto general. Y si me permites, y ahí Araceli, tú me he agrupado otra que está relacionada, esta es la primera, que agrupo tres, las otras las he agrupado de esta manera, que mencionaba Javier, en el sentido de que, claro, menciona que a veces la tercerización puede utilizarse o de mala fe o equivocadamente afectando algún derecho de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, formando varias empresas con un número mínimo y tal vez evitando que puedan ejercer algunos derechos, ¿no? Tal vez menciona el sindical, ¿no? Los colectivos, ¿no? Y que algunas empresas también, ¿por qué tercerizan si lo podrían hacer, ¿no? Entonces, no sé, Araceli, si me permites, ya que yo he leído las preguntas, también esta segunda, yo lo que diría, a ver, creo que la discusión en toda figura legal, la que tú mencionas es válida, pero el hecho de que una práctica se realice y genere un efecto indirectamente que pueda sentirse que afecta algún derecho a los trabajadores, yo pensaría que no hay que afectar el mismo modelo, ¿no? Yo creo que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una empresa y constituyéramos varias, nuestra lógica no va a ser en principio, ¿no? De nosotros va a ser, quiero afectar el derecho a los trabajadores, sino va a ser por una razón de tipo económica, ¿no? Una razón de eficiencia, de especialización, ¿no? Y de diversificar riesgos y de concentrarme en lo que a mí me parece que es mejor, ¿no? Entonces son decisiones de negocio. Que en ello puede haber también algún empleador que o no le interesa respetar la norma o que no tiene este tipo de información y decide mal, también puede haber, pero eso no quiere decir que afectemos a la misma figura que permite a cualquiera, si tuviéramos una empresa, reitero, contratar a un tercero por razones de negocio, por razones empresariales, económicas, ¿no? Que son válidas. Y por último, si es que ocurriera algún tipo de afectación, por ejemplo, que se constituyan los trabajadores, eso viene por una modificación a la regla de afiliación que señala la de relaciones colectivas, no la de tercerización. Y si igual encontramos que puede haber un problema, lo que debería haber como política es fiscalizar que las tercerizaciones se respeten, ¿no? Como se ocurre a nivel de inspecciones, y también hemos visto varios casos judiciales que así lo atienden ante reclamos de trabajadores, ¿no? Y la última pregunta, o dos últimas que he agrupado, es una que señala si con la ley se afectarían determinadas actividades tercerizadas como la de transporte de aduanas, que decía una participación anónima. Yo creo que eso vamos a tener que ver en base a lo que diga la norma, ¿no? Lo que no va a prohibir la norma no es la idea de que se limiten actividades. Lo que quiere limitar es que
las tercerizaciones con desplazamiento, que son vistas como un modelo de protección de trabajadores, se limiten, y habrá que ver lo que dice la norma. Pero en principio no es limitar actividades, sino es limitar aquellas tercerizaciones con desplazamiento, ¿correcto? Eso básicamente. Y por último, creo que hay una pregunta ahí ahorita, si tú puedes verla, parece que han aparecido una en cada una, y por último, ya las que he anotado hasta que acabaste, es que Evelyn preguntaba, ¿y cómo se hace para fiscalizar un caso de responsabilidad solidaria, ¿no? Y lo que normalmente hace la inspección es, en tercerizaciones, abre 2 inspecciones en paralelo, una para principal y para la tercerizadora. Es lo más eficiente, porque de esa manera puedo requerir información a ambas empresas y decidir si es que cabe o no determinar responsabilidad solidaria. Hacerlo solo con la principal termina recortando el margen de decisión, de investigación y decisión que tiene el inspector, y al mismo tiempo puede ser que en ese momento le diga a la empresa principal, sabes que yo no puedo conseguir la información que me pides de la contrata o del tercero, porque es de esa empresa, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir eficientemente, y ya por práctica en los últimos años los inspectores, es que abran inspecciones a ambas empresas. Espero que haya estado claro, tratado de resumir dentro del tiempo. No sé si hay alguna más que anotaron. La pluralidad de clientes, menciona César, ¿es un requisito principal? No, no, César, como ahorita no lo he mencionado, la pluralidad es una característica de autonomía, que es la parte que hablábamos de evaluación que hace una autoridad para ver si se han autorizado o no en base a la autonomía. Va a considerar requisitos esenciales más elementos característicos como, por ejemplo, la pluralidad. Y hay unas excepciones que señala la norma también en caso de pluralidad, que sería bueno revisarla. Ya no da mucho espacio para comentar, pero lo dice el reglamento de la ley. ¿No, Javier? Dice, muchas gracias a ti, Javier, que han estado también muy interesantes tus preguntas. Y creo que hay una última aquí. Una de Evelyn. No, esa ya está respondida, me parece. ¿O no? No, sí, ya está respondida Evelyn, creo que la repitió. Bueno, creo que hemos abarcado. Gracias por el tiempo, y esperemos haber cubierto todas las preguntas, y cualquier cosa tiene nuestro dato de contacto para seguir, en caso quieran alguna precisión o seguir abordando este tema, ¿no? Excelente, gracias Araceli, Carlos, por la exposición de hoy, gracias a todos los que participaron, y le hago extensiva la invitación para que puedan participar también del 27 Congreso de Gestión Humana, que se va a realizar este 20 y 21 de octubre de manera online. También los invitamos a leer la última edición de la revista, ahí por el chat les he dejado el link, y pueden visitar nuestra página web para más información. Buenas noches, gracias Araceli y Carlos. Muchas gracias a Muchas usted. gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.